Vamos con Francisco, que nos acompaña. Abogado, ese desafío minero que encuentra la región, o que tiene la región presente. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escucho bien. Ahí estamos, Sí, muchas listo, gracias. para que ¿Cómo nos está? Buenos comente días. sobre esos desafíos. Ahora sí. Buenos días. Bueno, mire, la verdad es que la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá convocó a un foro, que fue el día de ayer, que de alguna manera era una segunda parte para seguir discutiendo lo que ya había ocurrido en diciembre, precisamente cuando el tema de la mina, ¿no es cierto?, de Minera Panamá era un tema que había estallado a propósito de manifestaciones, de ciertos malestares, y ocurría lo que todos en Panamá saben, digamos, lo que fue después, con posterioridad, el fallo de la Corte Suprema, la actuación de la Asamblea respecto, ¿no es cierto?, a la moratoria minera. Y en ese minuto el tema estaba absolutamente candente, habían reacciones que no se entendían mucho, otras que sí tanto, pero había una cierta desazón respecto a cuál debía ser la posición en este tema. Y la verdad es que en ese minuto fuimos convocados a un grupo de expertos en mirada corporativa para conversar sobre esto, para ver cuál era la experiencia de Chile en particular respecto a qué había ocurrido con procesos mineros de realización, cierre, de recuperación. Si en Panamá podía hacerse algo igual, cuáles eran las soluciones regulatorias, constitucionales, legales, cómo enfrentar esto también desde el punto de vista que había un pronunciamiento Suprema. Y ahí tuvimos una conversación muy preliminar respecto a cómo de alguna manera poner encima esto y vincular la minería a una solución que pudiera satisfacer no solamente la expectativa que tiene un país, ¿no es cierto?, de desarrollo, de crecimiento, sino que también pudiera darle respuesta a la ciudadanía, a la gente, a las personas, demostrarse como una industria sostenible, socialmente rentable y que no tuviera problemas medioambientales, sino que al revés, estuviera alineada con las grandes tendencias medioambientales. Bueno, y lo que hicimos ahora fue básicamente seguir con esa discusión, pero ahora estuvimos presentes gente que está vinculada al tema minero tanto de Chile como Perú. Y esto vino el ex ministro de Minería del Perú, vino el ex ministro de Medio Ambiente de Chile, vinieron expertos mineros, gente que estaba vinculada al mundo corporativo, para un poquitito profundizar en esa línea, ya habiendo un cierto deshacimiento electoral, ¿no es cierto? Siempre en épocas electorales es más difícil conversar temas de fondo o temas que tienen un impacto inmediato porque obviamente las elecciones muchas veces marcan una cierta pauta que es más complejo a la hora de abordar estos temas. Así que tuvimos esta discusión que básicamente apuntó a tres líneas, diría yo. Uno, ver qué se hace con la mina en los próximos años. Dos, ver cuáles eran las experiencias tanto de Chile como Perú frente a procesos similares y cómo se enfrentaron. Tres, si es posible vincular a la minería a estas grandes tendencias que te decía yo, mundiales, y darle en consecuencia una mirada que tenga una cierta adhesión social, que tenga una cierta vinculación al desarrollo. Y yo diría que cuatro, ver de alguna manera cómo la minería dialoga con los territorios, con las comunidades, de una manera armónica, ¿no es cierto?, sin chocar, sin confrontar, y si es posible tener una minería que efectivamente vaya alineada a estas tendencias globales, ¿no es cierto?, que orientan un diálogo sostenible, amigable con el medio ambiente y que sea respetuoso de alguna forma de esas líneas de trabajo. Ese es un Porque, poco el resumen, sí, de alguna manera, que vinimos nosotros a exponer y a hacer y a conversar en estos días. y ha mencionado un punto importante, Francisco, es esa conversación con la comunidad, con la población, para que tengan conocimiento de cómo, por ejemplo, nuestro país, que también va a tener que enfrentar esos nuevos retos en tema minero, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el cierre de la mina, que debe ser, como ha dicho la Cámara de Comercio, de una manera ordenada y no como se publica en las redes sociales, y también autofinanciada para que se dé dentro de todo lo que se dijo en la Corte Suprema de Justicia, sin afectar al medio ambiente, sin afectar a las comunidades que están cercanas a este lugar. Claro, totalmente. A ver, nosotros creemos que, y es la experiencia de años, recordemos que tanto Chile como Perú tienen una cultura minera, una política que va mucho más allá del ciclo de turno. Estamos hablando prácticamente de 100 años de cultura minera, ¿no es cierto? Que se han ido tras fracasos, éxitos, ensayos, errores, consolidando en el tiempo.
por supuesto también con muchos problemas, pero que han convertido a la minería en una actividad que se ha transformado de alguna manera en uno de los, no solamente ingresos orgánicos, estructurales de nuestros países, sino también en unos vehículos de desarrollo más importantes. Pero a tu pregunta en particular, nosotros pensamos que lo más importante con las comunidades es cambiar el clivaje de alguna manera o el punto de discusión, donde la minería no es un objetivo, no es un fin, sino que es un vehículo de desarrollo, pero donde el diálogo en la comunidad no puede ser un diálogo sujeto a una cierta ecuación transaccional, en donde yo me presento, ¿no es cierto?, como el inversionista, que de alguna manera los recursos, que tiene en comillas, un acuerdo de negocio con el Estado, cualquier instrumento que sea un contrato ley, sea una concesión, cualquiera que sea la fórmula, y de alguna manera me muestro el que viene de alguna forma a generar inversión, ¿no es cierto?, local, que es lo que muchos dicen, digamos, o es lo que siempre se consigna en tocar. Establecer es básicamente una relación de doble dirección, ¿no? De doble dirección, de tipo comunitario mucho más profunda, que agarre de alguna manera el sentimiento, las prioridades, que tabule bien los incentivos de las comunidades desde el origen, ¿eh? Un diálogo que de alguna manera recoge eso. Eso nos parece muy importante porque la legitimidad de un desarrollo minero no solamente tiene que ver con que un proyecto sea rentable, la legitimidad de un desarrollo minero también tiene que ver con que la comunidad lo propia y que de alguna manera los chilenos, los peruanos, los panameños sientan que la mina es un activo que pertenece y que está vinculado de alguna manera al país, no vinculado al proyecto en particular que se desarrolla. Y ahí nos parece que hay un trabajo que se puede hacer interesante insisto, este diálogo de doble dirección con las comunidades y que tiene que ser temprano, profundo, de doble dirección y sobre todas las cosas conmutativo, es decir, sujeto a ciertas contrapesos en la información, en las contraprestaciones, son desde el origen. Bien, Francisco Cruz, abogado y ex embajador de Chile en Panamá, gracias por estar con nosotros hablando sobre esos retos que tiene la región en cuanto al tema minero. Muchas gracias. Pensamos que además, solo para terminar, es importante en este tema enfrentarlo. Creemos que la inacción no es una opción, como se decía en el debate, y que yo creo que Panamá se puede dar un nuevo tiempo, un nuevo respiro, un nuevo ciclo, para repensar bien las condiciones y circunstancias de entorno y cómo enfrentar esto, ¿no es cierto?, de una manera que permita construir un diálogo desde el origen y poder conciliar, ¿no?, minería, desarrollo, bienestar social. Bien, Francisco, gracias por estar con nosotros esta Gracias a mañana. usted por la invitación. Hasta luego.